se puede dar la nomenclatura en esencia dentro de las funciones químicas, ¿no? Igual de todas maneras, lo que se trata de ver en este módulo es conocerlo, ¿no? Tener conocimiento de ello, ver cuál es la formulación general para cada una de las funciones y obviamente identificarlas, ¿no? Saber cómo básicamente las vamos a identificar para no confundirlas con las otras funciones, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que ya más o menos tenemos una idea general, como les dije, los grupos generales o los grupos más grandes con los cuales vamos a trabajar básicamente son los metales y los no metales, fusionados tanto con el oxígeno como con el hidrógeno, ¿no? Con cualquiera de los dos para finalmente pues nosotros obtener un resultado o una formulación específica de acuerdo a lo que se nos indica, ¿no? Para esto también les había recalcado, les había estado comentando que era preciso contar con una tabla periódica, ¿no? Para poder desarrollar o ya tener una idea de qué es la tabla periódica, de qué son los elementos químicos, de dónde se encuentran, cuáles son sus nombres, la simbología, ver los estados de oxidación, ¿no? Todo eso dentro de la tabla periódica. Y si no, bueno, la idea es tratar de aprender, aunque sea lo poco que se puede impartir aquí en clase, esperando pues que realmente se esté asimilando, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora vamos a empezar básicamente o vamos a retomar desde el ácido oxácido, ¿no? Hasta la clase anterior habíamos hablado ya de las funciones más grandes, ¿no? Y acá en el ácido oxácido ya estamos hablando en específico ya de la fusión de el resultado de la función ácido en realidad, más el agua, ¿no? Y ambos finalmente nos van a dar como resultado un ácido oxácido, ¿no? O sea, aquí ya se va complicando un poco más la situación, ¿no? Ya se van como que mezclando más cosas y la idea es ver qué resultado nos va a dar, ¿no? Cómo vamos a generar la nomenclatura y demás. Ya saben que la nomenclatura en sí, en cualquier función, siempre se va a llevar a cabo o la clave específica para que yo pueda desarrollar una buena nomenclatura es, buenas tardes, que es básicamente el hecho de que yo pueda manejar los estados de oxidación dentro de la tabla periódica. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de cómo llegar a desarrollar la nomenclatura y obviamente la formulación, pues, ¿no? De cada una de las funciones químicas. Bien, vamos a tener entonces acá el ácido oxácido, que nos indica que se producen de la combinación de un anhidrido más el agua. ¿El anhidrido era producto de qué? A ver si alguien recuerda de qué era el anhidrido resultado. ¿No? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Haciendo memoria básicamente las funciones anteriores. ¿De qué era el resultado un anhidrido? Es bastante sencillo en realidad, o sea, como yo les dije, la idea es que ustedes lo que se les imparte aquí en clase, ¿no? Lo estudien, ¿no? Lo repasen, porque la memoria es frágil, se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, para eso yo les decía, anoten, hagan una fichita, ¿no? Identifiquen y de esa manera ya se les hace un poco más sencillo. Entonces, a ver, ¿quién recuerda de qué es producto un anhidrido? ¿Qué y qué se mezcla para dar origen a un anhidrido? A ver, ¿quién y quiénes han trabajado para que juntos puedan dar como resultado un anhidrido? ¿Ninguno, chicos? Hay que hacer memoria por ahí. La idea es avanzar más que retroceder, ¿no? Porque sería fácil que yo le retroceda a la diapositiva y les diga, sí, es de esto, pero la idea es que ustedes traten de recordar un poquito, ¿no? A ver, empecemos a recordar de qué es producto un anhidrido. O sea, quién con quién se suman
para que finalmente podamos obtener el anhidrido. ¿Nadie, chicos, no se acuerdan? Uy, ¿y ahora? Bueno, el anhidrido es básicamente el producto de un no metal más el oxígeno, ¿no? Y finalmente eso nos da como resultado un anhidrido. En este caso vamos a tener que trabajar con un anhidrido más el agua, ¿no? Ahora, el anhidrido, nuevamente, les repito, es producto de un no metal más el oxígeno, es decir, que ya tenemos ahí un oxígeno y en el agua estamos teniendo básicamente hidrógeno y oxígeno también, ¿no? Tenemos dos hidrógenos, un oxígeno, entonces entre ellos se van a fusionar y finalmente, ¿qué nos va a dar como resultado? Un ácido oxácido. Según tema de formulación y nomenclatura, básicamente se va a utilizar la palabra ácido antecediendo a lo que vendría a ser ya el elemento, ¿no? Seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. ¿Esto de acuerdo a qué? Obviamente de acuerdo al estado de oxidación con el cual se esté trabajando. ¿Cierto? Entonces, eso ya también lo hemos visto clases anteriores. Si trabajamos, si tenemos, por ejemplo, dos estados de oxidación y tenemos un menor y un mayor, el menor usualmente, si estamos trabajando con el menor, usualmente, ¿cuál sería la nomenclatura? ¿Cómo terminaría el nombre en este caso, el elemento que nosotros vamos a trabajar? A ver, eso sí es creo que más sencillo, ¿no? Para que se acuerden. Si, si tenemos dos estados de oxidación, básicamente, ¿cuál de ellos vendría a, si utilizo el menor, qué terminación tendría? Por ejemplo, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién quiere participar? Puede aperturar su audio, no hay problema, o si no, también pueden escribirlo al chat, ¿no? La idea es participar y ver si estamos bien o de repente estamos equivocados, ¿no? A ver, chicos, vamos, tenemos que recordar, no puede ser que ya estemos en la última clase del módulo y prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo del módulo no se haya aprendido nada, ¿no? Y eso ya es parte de que ustedes no están repasando en realidad, ¿no? Es producto de que no repasan. Y la idea es que ustedes repasen en su casa, ¿no? Que se tomen de un tiempito para poder recordar lo que se imparte dentro de clase. A ver, chicos, ya recordaron, están recordando. Bien, voy a continuar. Cuando nosotros trabajamos para poder dar la nomenclatura a la formulación que finalmente estamos obteniendo, una de las reglas básicas, si es que trabajamos con un estado de oxidación, era básicamente colocar el nombre tal cual, ¿no? Tal cual era el nombre del elemento químico. Sin embargo, si ya trabajamos con dos estados de oxidación, trabajamos con la terminación oso, si es que trabajamos con el estado de oxidación menor, y trabajamos con ico, si es que trabajamos con el estado de oxidación mayor, ¿no? Ahora, en el caso de que tengamos de 2 a más, es decir, ya tengamos 4 estados de oxidación, aquí la nomenclatura cambia aún más, ¿no? Porque ya repartiremos básicamente entre un extremo menor, un mayor y un extremo mayor.
¿no? Y entre cada uno de ellos, obviamente, tendremos pues la terminación específica, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con el menor extremo, trabajamos con un hipo, el nombre del elemento, o bueno, parte de él, y finalmente terminamos con el oso, ¿no? Si trabajamos con el menor, estamos trabajando solo con oso. Si trabajamos con el mayor, terminaríamos en ico. Y si trabajamos con el mayor extremo, trabajaríamos con per, el nombre del elemento o parte de él, con finalizando con la terminación ico, ¿no? Bien, aquí tenemos 3 ejemplos de los ácidos oxácidos, ¿no? Donde tenemos al CO2, en este caso al dióxido de carbono, o al anhidrido carbónico también, ¿no? Así se le llama, ¿no? Entonces, más el agua, como justamente se nos estaba indicando, ¿no? En la formulación, en el cuadrito que tenemos en la parte superior de la diapositiva, más agua, y finalmente ese es nuestro resultado, ¿no? El H2CO3. H2, ¿por qué? Porque justamente eso es lo que lo caracteriza el agua, no tiene H2. C, que es el carbono, y O3 en este caso, ¿por qué? Porque con el anhidrido carbónico tenemos 2 y con el agua tenemos un oxígeno. Entonces se suman ambos y tenemos 3, ¿no? ¿Y qué nos dice la regla? Que vamos a tener que agregarle la palabra ácido, ¿no? Y vamos a tener que tener en cuenta los prefijos y los sufijos, ¿no? En este caso, carbónico. ¿Por qué? Porque en este caso, si era anhidrido carbónico, estaba trabajando ya de por sí con su menor estado de oxidación. Bien, y ese vendría a ser el resultado, ¿no? Ahora tenemos el SO3 más agua, ¿no? Que era el anhidrido sulfúrico, y tenemos más el agua, que finalmente el resultado que nos va a dar va a ser H2SO4, ¿no? Y el resultado en cuanto a nomenclatura sería ácido sulfúrico. Luego tenemos a el Cl2O7, que vendría a ser el anhidrido perclórico, ¿no? Que justamente aquí ya no se le coloca como perclórico, o sea, solamente per, sino acá sería hiperclórico, ¿no? Después igual cambia por ácido la palabra, ¿no? La palabra antecesora. ¿Por qué? Porque ya estamos sí o sí dentro de nuestra estructura de esta formulación teniendo o trabajando con el agua. Vamos a ver si hay ejercicios. No hay. Depende por acá. Bien. Ahora tenemos la función sal, ¿no? Que ya es otra función muy aparte con las anteriores, ¿no? Donde básicamente vamos a tener o vamos a identificar dos clases de sales. En este caso, una de las primeras es las sales aloideas, ¿no? Que son básicamente compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos sales aloideas que vendrían a ser compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Y como resultado, según nuestra estructura, vamos a tener un ácido hidrácido más un hidróxido, lo cual nos va a generar una sal oxisal más agua, ¿no? Y vamos a ver la formulación y nomenclatura básicamente, ¿no? Donde las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al no metal del ácido correspondiente, seguido del nombre del metal. O sea, aquí prácticamente estamos fusionando, ¿no? Dos funciones químicas con las cuales ya hemos o de las cuales ya hemos hablado y ya hemos trabajado, ¿no? Y como ejemplos vamos a tener aquí al ácido clorhídrico, aquí vamos a tener y el hidróxido de sodio, ¿no? Si se dan cuenta, ya son dos funciones nuevas, ¿no? Cada una independientemente de la otra,
¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico finalmente nosotros lo vemos en las funciones ácidos, ¿no? Y después tenemos al hidróxido de sodio, que lo hemos visto obviamente en las funciones hidróxido, ¿no? Y el resultado, ¿cuál va a ser? ¿No? Vamos a tener que se juntan justamente el metal más no metal más una molécula de agua, que finalmente nos da como resultado un cloruro de sodio, en este caso, ¿no? Un ACl. Vamos a continuar y tenemos igual, ¿no? Un ácido brómico más el magnesio, o bueno, hidróxido de magnesio, que finalmente se van a juntar también ambos, ¿no? Más que, o para determinar que, el agua, ¿no? Y finalmente el nombre o la nomenclatura va a ser bromuro de magnesio. En el tercer ejemplo tenemos al ácido de azufre y tenemos al fierro o un hidróxido de fierro también, ¿no? Y del mismo modo también va a quedar metal, no metal, una molécula de agua. Y como les decía, ¿no? Ustedes tienen que diferenciar exactamente lo que nos indica la regla. La regla nos está diciendo las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al no metal. Entonces, si se dan cuenta, arriba en el primer ejercicio dice cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ¿quién vendría a ser prácticamente el no metal? El no metal vendría a ser el cloro. Y eso ustedes, ¿dónde lo pueden comprobar? En su tabla periódica, ¿no? En su tabla periódica ustedes tienen, por ejemplo, al hidrógeno, tienen al magnesio y tienen al bromo. Van a su tabla periódica y van a identificar que específicamente el no metal, ¿quién es? El bromo. Lo mismo va a pasar con los otros dos ejercicios, que ahorita lo vamos a colocar en la pizarra para que se puedan ver un poquito mejor. Bien. Bien, chicos, esa es la fórmula o la estructura prácticamente que se establece en sí para poder desarrollar esta función sal. Y básicamente sales aloideas. Y ahorita voy a sacar los ejemplos para poder realizarlo más detalladamente. Listo. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Hay que acordarnos, eso sí, que el hidróxido sí o sí dentro de su estructura va a poseer un OH.
aquel grupo, complemento o estructura donde no se aprecie, donde no se esté apreciando el OH, no es un hidróxido, ¿no? Así, a ojos cerrados, no es un hidróxido. Y tenemos a los ácidos hidrácidos, pues no todos ellos obviamente van a poseer hidrógeno dentro de su composición. Bien, entonces vamos a poder identificar en primer lugar, o lo que voy a hacer en primer lugar es identificar justamente cómo es que se va a formar el agua, ¿no? Tenemos acá el agua, básicamente su formulación, ¿cuál es? H2O, ¿no? Tenemos H. Esa es la fórmula del agua. Pero para yo poder identificar la fórmula del agua dentro de las fórmulas que se me establecen como ejemplo, tengo que acordarme que el hidrógeno posee dos, ¿cierto? Como valencia o bueno, como subíndice posee dos y el oxígeno aparentemente no tiene nada, pero en sí sí tiene un unito acá, ¿no? Entonces vamos a poder desarrollar. Tengo acá un hidrógeno, ¿cierto? Tengo acá otro hidrógeno y ya completaría el H2 y tengo un oxígeno. ¿Completaría el H2O? Claro que sí lo completo. Entonces vamos a proceder a continuar. Bien, entonces separamos. Tenemos en primer lugar, separamos el metal con el no metal juntos, ¿no? Y finalmente vamos a colocar más la molécula de agua que estamos identificando. Bien. Recién acá podemos identificar ya de manera más clara, ¿no? Y vamos a identificar cuál es el no metal. Entonces ustedes chicos en su tabla periódica van y verifican, ¿no? Justamente de estos dos elementos, de aquí, finalmente, ¿cuál es el no metal de ese par de ahí? ¿Cuál es el no metal y cuál es el metal? A ver, chicos, ustedes díganme cuál es el metal y cuál es el no metal. El cloro vendría a ser el no metal y el sodio el metal. Muy bien, excelente. Entonces, la regla básicamente nos indicaba y nos decía que al no metal le vamos a cambiar la terminación. ¿Por qué? Por el sufijo. A ver, ¿quién se acuerda por cuál era el sufijo que íbamos a cambiar?
puro, ¿cierto? Esa es la terminación por la cual nosotros íbamos a cambiar básicamente el nombre de quién, el nombre del no metal, ¿no? Entonces acá vamos a empezar y vamos a colocar flor puro. Bien, listo chicos, aquí ya lo hice de manera un poquito más clara, ¿no? Donde podamos nosotros identificar cuál es la nomenclatura exacta de lo que acabamos de desarrollar, ¿no? De lo que acabamos de realizar. Y en este caso vendría a ser cloro puro de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos dijo su compañera, el cloro vendría a ser el no metal y según la regla nos decía que el no metal al sufijo prácticamente se le agregaba o se le cambiaba por la terminación uro, seguido obviamente del nombre del elemento metal, ¿no? Esa es la forma como se tiene que realizar la nomenclatura. Bien, entonces, a ver, ¿con quién realizamos? ¿Quién es voluntario para poder trabajar el bromo? A ver, chicos, ¿quién quiere ser voluntario? No hay ningún voluntario. Los chicos están durmiendo, ¿qué pasa? Bien, vamos. Vamos con los chicos voluntarios. A ver, está Sebastián Ubaldo. ¿Qué tal, Sebastián? Yo quiero que me ayudes a desarrollar justamente el ejemplo que tenemos aquí, segundo. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo? Guiándonos de acuerdo al primer ejercicio que hemos desarrollado, ¿cómo se llevaría a cabo? A ver, Sebastián, apóyanos con el segundo ejercicio. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Bien, a ver, otro participante, porque no en Nadia García. A ver, tenemos a Rosemary que nos está escribiendo en el chat. No, vamos a ver qué me dice.
MG, BR, 2. Exacto, ¿no? Como nos dice su compañera en el chat, ¿no? MgBr2 más H2O. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como les había dicho y prácticamente lo volvemos a repetir, por eso es que saco mis conclusiones de que no están atentos, de que no están estudiando, ¿no? Eso se nota en realidad. Bien, entonces vamos en primer lugar a identificar el grupo OH. Aquí está, sí, aquí está, ¿no? Bromuro de magnesio, exacto, exacto. Gracias, Rosemary, por tu participación, excelente, ¿no? Tenemos justamente en este caso al OH. Muy bien, ya tenemos al OH. Tenemos aquí en más identificado a el H de acá, que nos va a ser justamente componente principal para formar el agua, ¿no? Y a quién tenemos también, tenemos al bromo y al magnesio, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tomar justamente a los elementos y les vamos a decir, bueno, vamos a agruparnos acá, ¿no? Y el Br. Más. Ahora acá tenemos un hidrógeno más el de acá, básicamente. Van a ser 2. Y el oxígeno 1. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué sub 2? Porque este OH está que cruza justamente, su 2 está que lo cruza y está que le entrega a quién, al bromo. Para que acá quede como simplemente una molécula de agua, nada más. Y teniéndolo así, obviamente, me comí la M. Listo. Aquí tenemos prácticamente lo mismo que tenemos en la parte superior. ¿Por qué? Porque el bromo es en sí el elemento no metal y es el que tiene que cumplir la regla de que el no metal tiene una terminación uro, ¿no? Ahora el siguiente, a ver, ¿quién es voluntario para el siguiente? A ver, chicos, ¿quién es voluntario para el siguiente ejercicio? Si no hay voluntarios, yo asumo, doy por entendido que está claro, que se ha entendido y no hay ningún tipo de problema. A ver, Juanita, muy bien, gracias por tu participación. Vamos viendo, vamos revisando.
A ver, tenemos la respuesta de Rosemary y tenemos de Juanita. A ver, en Rosemary nos indica el fierro con 2, ¿no? El fierro con 2, tenemos al azufre con 3 y el agua. Entonces aquí sí hay un gran cambio, ¿no? ¿Por qué? A ver, si alguno de ustedes puede identificar por qué es el gran cambio, ¿no? Según lo que nos indica su compañera, es Fe sub 2 y vamos a tener, y, y vamos a tener justamente el resultado de azufre 3. Porque, a ver, ¿alguien me puede dar la explicación de por qué? Lo que nos ha comentado su amiga, su compañera Rosemary, es correcto, ¿no? Está en el chat, todos lo pueden ver. Es correcto. Y aquí sí hubo una pequeña equivocación con Juanita, ¿no? Y ahorita lo vamos a desarrollar porque justamente es muy válida su participación y siempre hay que recalcar, pues, ¿no? Los detalles. A ver, ¿ustedes por qué creen que el fierro tiene sub 2 y el azufre sub 3 y está el H2O? A ver, ¿algunos tienen alguna idea? ¿Le llaman la atención? Bien, acá tenemos el hidrógeno, ¿no? Pero detalle, está con 2, ¿cierto? Acá tenemos al OH, que si desglosamos este 3, prácticamente nos va a quedar 3 OH, 3 hidrógenos, y 3 hidrógenos más 2 hidrógenos serían como 5 hidrógenos, que es demasiado. Pero como está completo en general, nosotros qué vamos a hacer o cómo vamos a trabajar, ¿no? O sea, hasta aquí identificaría mi molécula de agua prácticamente. Pero, ojo, me está sobrando acá un hidrógeno y acá me está sobrando un 3. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Hacemos el cruce de aspa, ¿no? Del mismo modo. Este 2 que está acá, finalmente lo pasaré acá. Y este 3 que está acá, lo pasaré para acá. ¿No? Y entonces de esa manera es que se me va a plantear a mí el hecho de poder desarrollar un poquito más práctico. ¿Y qué vamos a tener? Fe, ¿con qué? Con sub 2, porque el hidrógeno le pasó su 2. ¿No? ¿Y quién más? El azufre. Y en este caso con 3, porque el OH le pasó el 3 más H2O. Que la molécula de agua sí o sí tiene que estar presente, ojo. ¿Y cuál sería su nombre? A ver, verifiquemos. ¿Cuál es el no metal? Porque el no metal es el que cambia de nombre. Exacto, su compañera Rosemary en el chat nos dice sulfuro férrico. ¿Por qué? Porque el azufre es el que es el no metal, básicamente, ¿no? Entonces, ahora férrico, ¿por qué? Porque el fierro está trabajando con una valencia prácticamente de cuánto, de 1, ¿no? O de 3, miren en este caso. Tenemos 1, 3, 3 porque le pasó al OH y se quedó con 3. Entonces acá, ¿cuál va a ser el resultado? Sul
Tengo sulfuro. Férrico. Bien. Y ese vendría a ser nuestro resultado, ¿no? En cuanto a nomenclatura. Genial, gracias, Rosemary, por tu participación muy acertada. Y Juanita, felicitaciones por el intento, ¿no? Porque ahí vas en camino, ¿no? Vas en camino y está bien y es correcto equivocarse, ¿no? Pero por lo demás, felicitaciones por el intento, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí ya hemos trabajado con estos tres prácticamente, que cada uno de ellos nos está dando distintas formas de cómo desarrollar y de cómo llegar a ello. Sin embargo, ya tenemos que pasar básicamente a la última función, ¿no? Y la última función, ¿cuál va a ser? Van a ser justamente las sales oxisales, ¿no? Y para eso voy a dejar de compartir mi pizarra para poder compartirles mis diapositivas. ¿No? Y en las sales oxisales vamos a tener que resultan de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido. Tenemos el ácido oxácido más el hidróxido que finalmente como resultado nos va a dar una sal oxisal más agua, ¿no? Ese va a ser el resultado básicamente de la formulación. Entonces, la formulación y nomenclatura para nombrar a las sales oxisales se emplea la siguiente tabla. Tenemos el ácido terminado en hipo, es decir, si nuestro resultado de nuestro ácido oxácido nos arroja una nomenclatura de hipooso, ¿no? Transformado a sal, va a ser hipohito, ¿no? Ese va a ser la nueva nomenclatura. Entonces, todo básicamente se enfoca en cómo haya terminado el ácido. Si el ácido terminó en hipooso, en sal ya va a terminar hipohito. Lo mismo va a pasar si es que es oso, nada más, va a transformarse a hito. Y si es que es ico, va a transformarse en ato. En este caso, hiperico, en este caso será hiperato, ¿no? Ese es básicamente el desarrollo o la estructura y la forma de la nomenclatura, cómo se va a dar en cuanto a las sales oxisales, ¿no? Y obviamente vamos a tener ejemplos aquí en la parte final, ¿no? Pero sin antes, que siempre quiero recalcarles que ustedes traten en la manera de lo posible de cada vez que tienen estas 4 denominaciones para temas de nomenclatura, ustedes ubiquen, ¿no? Nivel 1 va a ser hipo-hito, nivel 2 va a ser hito, nivel 3 va a ser ato y nivel 4 va a ser hiperato, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean 4, que sean 3, que sean... No, simplemente es para poder identificarlo, ¿no? Para poder identificarlo y poder desarrollar sin problema nuestros ejercicios, ¿no? Entonces voy a sacar esta formulación justamente al otro lado. Vamos a borrar la pizarra para poder practicar un par de ejercicios de sales oxisales. Bien. Entonces, ahorita vamos a hacer el copy-pega prácticamente de esta tablita, ¿no? Que es una, la estructura, y otra, la nomenclatura que se va a tomar en cuenta.
Bien, chicos, entonces aquí tenemos la pizarra, básicamente, con la estructura de las sales oxidales, ¿no? Donde nos indica que tenemos que tener un ácido oxácido más un hidróxido y finalmente esto nos va a dar como resultado que una sal oxidal más agua, ¿no? Prácticamente todo lo que es sales ya sí o sí el agua eh, sale del componente, ¿no? Entonces, muchas veces como gas, otras veces como líquido, pero sale. ¿No? Entonces, como yo les decía, para la próxima vez que ustedes puedan llevar algún tipo de ciencia como la química o la física, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer simple y llanamente es identificar cuál le corresponde a cuál. Eso es básico. Uno, 3, 5, 7 son los que son más comunes, ¿no? Y también tenemos aquí vamos a poner los estados de oxidación más comunes, ¿no? Que usualmente se utilizan si es que tuviéramos cuatro. ¿No? Los estados de oxidación más comunes son el 1, el 3, el 5 y el 7. Bueno, en este caso le he colocado 0, no debería ser 0. 2, 4 y 6, ¿no? Debería ser lo más pequeño, creo. Bien. Entonces, esos son los estados de oxidación más comunes que hay, ¿no? Y con los cuales de repente se puede aplicar la terminación de alguno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar en primer lugar, ¿no? Identificar y luego ya ubicar y ver el nombre. Bien, entonces teniendo esto, ¿no? De acuerdo a correspondencia, por ejemplo, aquí es súper menor, en este caso el 1, le correspondería hito, obviamente con el nombre del elemento en la parte central, después seguiría hito, después seguiría ato y después hiperato. Bien, entonces empezamos a desarrollar, de acuerdo a esto, ¿no? A la formulación, a lo que se nos indica, creo que estamos bastante ávidos como para poder desarrollar este ejercicio o este ejemplo. Bien, a ver chicos, si en la formulación anterior básicamente lo que nosotros hacíamos era igual separar los elementos químicos del agua, en este caso tendría que ser lo mismo, porque el resultado nos está diciendo que vamos a tener una sal oxidal más agua, ¿no? Básicamente eso. Entonces, a ver, ¿cómo sería el desarrollo? ¿Cómo empezaría? ¿Qué elementos ustedes colocarían primero? A ver, voluntarios, voluntarios. A ver, chicos, ¿cómo sugieren ustedes que yo deba empezar o qué es lo primero que se podría colocar? Lluvia de ideas, chicos, lluvia de ideas. A ver, tenemos CaCO2 más H2O. A ver, vamos.
Exacto. Exacto, Juanita, muy bien, excelente. ¿No? Pero ahora viene la incógnita de cómo es que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque yo considero primero los elementos, dónde está el oxígeno, dónde están los hidrógenos, para que yo pueda determinar el agua y separarlo. A ver, vamos haciendo la identificación, ¿no? Tenemos hidrógeno acá, hidrógeno. Tenemos acá OH, o sea, hidrógeno más agua, sí. Hasta ahí prácticamente yo estaría bien, estaría conforme de que ya tengo eso y ahora cómo lo desarrollo, ¿cierto? Entonces, nuevamente hacemos el cambiazo, pues, ¿no? Entonces, al hacer el cambiazo prácticamente, esto de acá lo estoy pasando para acá, ¿cierto? Y esto de acá estoy que lo paso para acá. Y finalmente voy a tener una simplificación, ¿no? Vamos a tener, y nos vamos a quedar solamente con qué? Con el calcio, con el carbono, con el hidrógeno, en este caso 2 más el H2O. Ujú. Y finalmente el nombre, ¿cuál será? A ver, el nombre, si aceptamos prácticamente. Tenemos al calcio, tenemos al carbono, tenemos al oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuál será el nombre que nosotros le vamos a colocar primero? ¿No? ¿Y cuál sería la terminación? Carbonato de calcio, exacto, ¿no? Exacto como nos dice su compañera. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar en primer lugar cuál es el elemento no metal, ¿cierto? Entonces, primero tengo que identificar el elemento no metal. ¿Cuál es? Según mi tabla periódica, yo he identificado que en este caso es el carbono. No hay nada que hacer, no puedo negarlo. Entonces, empezaré con carbono, ya, pero me está diciendo que yo tengo que trabajar de acuerdo a los elementos químicos que puedo manejar. Entonces, en este caso tengo calcio. Me sería fácil decir carbón, carbonito, carbonato, como suene más bonito, ¿cierto? Pero vamos a determinar por qué trabaja con el ato. Eso quiere decir que puede estar trabajando con una valencia de 4, ¿no? Puede estar trabajando con una valencia de 4 y es por eso que finalmente nos arroja ese tipo de resultados, ¿no? Porque el lato le corresponde a quién? A 4, ¿no? Entonces, exacto, la respuesta correcta sería
Listo, chicos. Entonces, ese vendría a ser prácticamente la nomenclatura que yo tengo que asignarle a este ejercicio, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, obviamente, la valencia con la que está trabajando. Y aquí, como se pueden dar cuenta, ya ico, oso, ya no suena, ¿no? Uro tampoco. En este caso ya es ato, ¿no? La terminación. Pero justamente se determina de acuerdo a qué, de acuerdo a la terminación del ácido con el cual yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, lo más probable es que de repente nos den el nombre, ¿no? Por ejemplo, nos den el nombre del ácido y ya nosotros tengamos que transformarlo a el nombre de justamente de la sal, ¿no? De la sal como tal. Y para eso se utiliza hito, ato, hipohito o hiperato, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el último, ¿no? El que nos queda prácticamente. Y el último va a ser igual del mismo modo, ¿no? Del mismo modo vamos a desarrollar, ¿no? Bien, este va a ser nuestro resultado. Nuevamente, separamos el oxígeno en primer lugar, ¿no? El oxígeno y los hidrógenos para ver el agua. Acá está el hidrógeno, el oxígeno, el 3 pasa para el otro lado a todo este grupo y el 4 obviamente se queda aquí justamente el hierro, ¿no? Profesora, el tercero lo puedo hacer, por favor. Sí sería excelente, ¿no? Pero ya estamos con solamente ahorita para terminar la nomenclatura de este y se acabó la hora. Por eso, de repente lo desarrollas y me lo pasas al interno y ya yo te voy diciendo si está bien o no, ¿no? Pero chicos, gracias igual Sebastián por tu intención de participar, ¿no? Y ahí prácticamente nos estaríamos quedando, ¿no? Como les vuelvo a repetir, ¿no? Es parte nada más de poder evaluar bonito o bien con qué estados de oxidación está trabajando cada elemento. Y listo, nada más, ¿no? Ubicarlo, así como yo lo estoy ubicando acá en el cuadrito del costado, y ya, ¿no? Y poder determinar en sí cuál es su nombre, ¿no? Y de ahí todo es el aspa, y listo. Bien, chicos, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? La clase del día de hoy. Y y podamos de repente tener otra oportunidad para poder continuar con las clases, ¿no? Bien, chicos, nos vemos. Les deseo un bonito fin de semana, ¿no? Y que hayan cumplido, espero, con el desarrollo de sus evaluaciones, ¿no? A ver, la hiperclorato férrico, específicamente sí, hiperclorato férrico, esa es la respuesta. Bien, Rosemary, se nota que has estado bastante atenta y bastante activa. Muchas gracias por su participación. Y bueno, de aquí ya sería conmigo hasta una próxima oportunidad, ¿no? Muy buenas tardes, espero que tengan un excelente fin de semana y ahora sí les pido de favor abandonemos la sala, ¿no? Porque tienen que ingresar